primera palabra, pasándolo a un vector auxiliar. La actividad G, mostrar la última palabra, y la última actividad sería mostrar la segunda palabra, de las cuales solamente no, lo único que no pude resolver fue mostrar la última palabra. Muestro el Ah, código. el ítem G. El ítem Bien. G no pude hacer. Perfecto, perfecto. Bastante bien. Ok. ¿Se logra visualizar el código? Ahora sí. Bien. Ok. La cuestión que había planteado, no sé si se acuerda de la última clase, que decía si el usuario ingresaba doble espacio, un espacio, qué pasaba con el tema de las palabras, porque se suponía que el usuario tenía la libertad de elegir cómo ingresar la palabra. Usted decía que debíamos contar la palabra cada un espacio. O sea, si tenemos Bien. dos espacios, tenemos tres palabras en total, entre comillas sería. Entonces, la libertad que me tomé yo es restringirle al usuario el ingreso de los espacios. Solamente Bueno, podría dar, como se puede visualizar en el código al iniciar, acá en la parte print, ¿sabe? En toda esta sección indico las características que debe tener la frase o, en este caso, la cadena de string que va a ingresar el usuario. Dentro de las características que la frase no debe empezar con espacio, entre dos frases no debe haber más de un espacio, y por último, la cadena, cada frase debe contener mínimo dos letras. No le va a presentar al usuario que no cumple con las características. Dentro de ello, no sé si quiere que le muestre el código, no sé. sí, sí, hay, explicarlo, digamos. Especialmente creo que hicimos hasta el punto 3 nosotros en clase, ¿no? Creo que sí, Translio Balá, creo que era. Dale. Después de Ok. ahí empezar a explicar. Después de ahí, ok. Bien. A ver, cantidad de sílabas. Sería ms. Ok, entonces dentro de las características que no voy a mostrar ese código, luego si quieres se los paso, no hay problema. Llamo a la función ms, palabras, la cual esta función se encarga de calcular la cantidad de palabras que empiezan con M o S ingresadas por el usuario. Si nos vamos a donde se encuentra la función ms, en el código, bueno, declaro las variables i, s y m, donde s y m van a ser los contadores de cada palabra que haya sido ingresada entre tanto como S o M. Por separado las cuento, no todas juntas, porque se podría interpretar una acumulación total de las palabras ingresadas con S o M. Yo directamente lo tomo por separado, cada palabra que empieza por M y cada palabra que empieza con S. En este caso, en otra función, si no más recuerdo, que sería en la función la, para que se logre comprender, decidí utilizar una función de biblioteca, que es Topper, para transformar la cadena, o sea, la variable cat, toda la frase almacenada en su totalidad, pasar a la mayúscula, para que se me reduzca, o sea, en la parte de los if, los condicionales, la tengo que poner I minúscula, A mayúscula o A minúscula, así sucesivamente, Y si no para que hubieras se entienda. tenido, a ver un poquito, digamos, por ahí lo que yo quería, está muy bien, Ruiz, ¿no? El tema Sí, es así, a mí me gustaría un poquito lo que decía la clase pasada de no utilizar las funciones de claro. librería. Ok, ¿Sí? Hago ok. una pregunta, hago una pregunta. Si es que no tuviera la instrucción toUpper, ¿qué es lo que hace la instrucción toUpper? A ver, Eh, la a frase ver, almacenada por el usuario se convierte en mayúscula. bien. Eso es lo que hace. Más que la frase es el Cada carácter, carácter. ¿no? El carácter, ¿sí? Fíjense. Entonces, si no tuviera la función toUpper, les pregunto al resto, digamos, el complemento de Ruiz, no, no a Ruiz, porque la maneja bien, la está utilizando. ¿Cómo la podríamos hacer? ¿Cómo la A, podríamos inventar, sustituir? a cada carácter le sumamos 32, que es el valor, la diferencia que hay entre los ASCII, de minúscula y mayúscula. Perfecto. Si es que es minúscula, Claro, sí, sí. o sea, si es que, a ver, si es que es mayúscula, ¿se acuerdan la tabla ASCII, digamos? ¿Sí? Si por ejemplo, tengo
el 65 es la A mayúscula, ¿sí? Y el 97 creo que es la A minúscula. Si es que está en el 60 y pico, o sea, en las mayúsculas, le aumento 32, pero si está en minúscula, no le aumento 32, ¿sí? O le resto, digamos, como quieran, digamos. Pero no, se tiene que dar cuenta que no siempre le tenemos que aumentar 32, porque si no, nos estaríamos pasando, ¿no? ¿Se entiende, no? A ver, vamos a ver. Dejo de compartir pantalla. Sí, sí, por favor, por favor. ¿Sí? Acá. A ver si la tengo acá. A ver si la tengo acá. Cátedra 2021. Yo la tenía a mano a la tabla ASCII y ahora se me fue. Bueno, a ver. Un segundito. Vamos acá. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí vamos. Ahí comparto pantalla. ¿Sí? Fíjense, acá el AL 65, ¿sí? El AL 65, o sea, el código 65 es la A mayúscula, el 66 la B mayúscula. Si es que a 65 le sumamos 32, se convierte en A minúscula, ¿sí? Esto es lo que decía Esteban Bustamante, ¿sí? Entonces, si yo a 97 le sumo 32, me da otro número, digamos, ¿sí? Me voy al ASCII extendido. Entonces, si está entre 65, que es la mayúscula, y 90, sí le agrego 32, si no, no. ¿Se entiende? ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Sí, profe, sí, se entiende. Bueno. A ver, un poco, a partir del cuarto ejercicio ya empezamos a utilizar librerías específicas, pero primero me gustaba que hagamos un manejo como manual sin funciones del manejo de string, ¿sí? Bueno, seguir compartiendo pantalla, disculpa la interrupción, ¿cómo se llama? Ruiz. No, Que no hay problema, profe. venís muy bien, muy bien. Si quieren le pueden hacer preguntas a Ruiz, digamos, porque después van a tener que resolver el ejercicio ustedes. Entonces, Sigamos. había quedado en que utilice la función topper para transformar el string llamado, en este caso, cat, pasarlo a cada carácter, sea mayúscula o minúscula, se va a pasar mayúscula, por supuesto. Y dentro de la función void ms palabra, en este caso declaré las variables i, s y m, donde s y m, como aclaré, eran contadores. Entonces, debido a las restricciones que hice como al usuario de no realizar espacio en la primera, ¿cómo se llama? En la primera posición, entonces si vamos por lógica, diríamos que una frase o una palabra va a empezar a partir de un espacio y a continuación empieza una palabra nueva. Ok, entonces con los códigos que deberíamos utilizar estaría correcto, pero no para la primera palabra, dado que en la primera palabra no va a haber un espacio, no lo va a tomar. Entonces, tengo que hacer un if, pues fuera del for lo hice, tanto para que compare S o M, dado que la cadena se convirtió cada carácter en mayúscula. Voy a preguntar si cat sub 0 es igual a S, si se cumple, entonces S más más.
se va a acumular 1, o contrariamente, en el caso de M. Dentro de ello, a partir de de la primera frase, al empezar la segunda frase, ya puedo utilizar el código siguiente. Si cat i es igual a espacio y cat siguiente, i más 1 es igual a s, va a haber una sumatoria, voy a ingresar y se va a sumar s más más. Así contrariamente, como va a ser con m. Lo mismo. Si la primera posición es un espacio y a continuación hay una letra, se va a verificar si esa letra es igual al carácter m. Se cumple ambas condiciones, se va a sumar en este caso el contador específico de m o s. Dentro de ello, finalizando, imprimo en estas líneas cuántas veces se repitió, o sea, cuántas palabras empiezan con S y cuántas palabras empiezan con M. Luego creo que seguía Bien, la a primera. ver, una pausa, Ok. Ruiz. ¿Entendieron la lógica que utilizó Ruiz? ¿Chicos? Yo por lo menos sí, profe. Santiago. Bueno. Cualquier cosa le podemos preguntar, o sea, no lo exponemos, digamos, si no sabe la explicación, digamos, lo ayudo yo, digamos, realmente, digamos, si tienen alguna pregunta para ustedes, háganla, porque seguramente se lo va a contestar muy bien Ruiz, o si no, lo ayudo yo. Pero para mí está muy bien, y yo lo estoy evaluando positivamente, digamos. Para mí, el que ya desarrolla, ya tiene nota positiva, ¿sí? La idea que damos en la clase pasada es trabajar en conjunto todas las clases, ¿sí? Y llegar al parcial y estudiar poco porque hemos estudiado durante las clases, ¿sí? Esa es la idea. Porque si no, digamos, en informática no se estudia en 2 o 3 días, digamos. Nos traiciona mucho la práctica, la falta de velocidad para resolver. Entonces, si vamos estudiando toda la semana un poquito, ese va a ser el éxito, ¿sí? Eso va a ser el éxito. ¿Cuándo sería el examen? Dentro de poco, Cristian, así que anda estudiando, ¿eh? Dentro de poco, Cristian. Bueno, así profe. Listo, seguí, Ruiz, por Ok, favor. profe. A diferencia que el profe dijo que no podíamos utilizar, o sea, las funciones de biblioteca para hacerlo un poco más manual, o sea, sería un poquito más largo el código. De mi punto de vista, podría haber otra solución. Directamente agregamos otro if acá, y en vez de poner S mayúscula, pongo S minúscula. Y así sucesivamente. Y para el mismo contador, S más más. Eso lo sé para mi punto de vista, no sé si hay otra solución. Excelente. Igual para el caso de M, sería lo mismo. Agregar otro ¿Sí? if y poner un M minúscula. Y así al final se va a compartir, se va a imprimir tanto el valor de S como de M. Luego, Bien. después nos pedía que imprimiéramos la primera frase, la primera palabra ingresada, pasado a un vector auxiliar. Entonces declaro un vector de tipo char auxiliar con n, tamaño n vale 30, esto está específico en el ejercicio, y declaro, bueno, una variable i y una van, que sería una bandera. Ahora lo explico. Ok, dentro del primer for, voy a preguntar, a ver, espere, profe. Ah, bien. Ahora sí. Bien. Ahora sí. En el primer if, va a preguntar si hay un espacio. Primero voy a empezar con esto. Al inicio de la palabra, al usuario yo no le permití que ingresara un espacio. Entonces, van va a ser igual a 0. Va a ir copiando cada carácter en la variable auxiliar. O sea, va a preguntar i sub 0, o sea, y igual a 0. Va a preguntar acá, ¿van es igual a 0? Sí, porque lo declaré anteriormente como, o sea, lo inicialicé con 0. Luego voy a ingresar a este if, todo bien. La cosa es
cuando llegue a un espacio. Ahí va a finalizar la primera frase. Entonces, cuando encuentre un espacio, van va a ser igual a 1. Al convertirse van igual a 1, y este if ya no se va a cumplir. Van va a ser, no es igual a 0, es igual a 1. Entonces va a dejar de copiar ahí. Utilizo una bandera, si no me comprende, utilizo una bandera en la cual a donde llega el espacio, la variable van se va a convertir en 1. Mientras tanto, en el otro if, para que el auxiliar vaya copiando, almacenando cada carácter de la primera frase, va a copiar mientras que van sea igual a 0. Si ese valor cambia, va a dejar de copiar. Es así como puedo almacenar yo con un vector auxiliar y una bandera la primera frase. Bien, perfecto. A ver, lo explico, yo te entendí perfecto. ¿Qué es lo que hace Ruiz? ¿Sí? Recorre todo el string, desde 0 hasta n. ¿Sí? Y utiliza una bandera. ¿Sí? Esa bandera está en 0. ¿Cuándo cambia a 1? Cuando detecta un espacio. Dice, si CAD en la posición I, que va cambiando entre 0 y n, es un espacio, se convierte en 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando está en 0 y cuando está en 1? Cuando está en 0, únicamente cuando está en 0, ¿sí? O sea, hasta que mientras no encuentra el primer espacio, va copiando cada uno de los caracteres de CAD, de la variable CAD, que es la cadena, a una auxiliar. ¿Qué pasa cuando encuentra un espacio? Esto se transforma en 1 y deja de copiar. ¿Sí? Lo que te haría falta a vos, no sé cómo se imprime, pero es que cuando termines le pongas un 0 al finalizar el aux. Capaz que te imprime basura. No, no imprime basura. Bueno, ahí lo Eso vemos. también era la problemática que había pensado, o sea, el carácter nulo, para que finalice la frase. Sí, Pero imprimí o sea, no lo imprimí con un for, sino directamente, si puede visualizar acá la línea. bueno, bueno, ahí lo vemos. No, lo traté y no guarda basura, por lo menos. Bueno, ¿lo entendieron todos, chicos, al algoritmo que planteó Ruiz? Sí, profe. Mi única pregunta es ¿qué tamaño le dio al vector auxiliar? Y El me vector imagino... auxiliar, y bueno, Ah, n sería el mismo tamaño del otro, la cadena de string, de la otra cadena. Porque ahí sería, yo me puse a plantear, todavía no llegamos a temática, que sería memoria dinámica, ¿no es cierto? sí, 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 totalmente. No, no. Algo parecido, o sea, no podemos darle un tamaño, no sabemos de antemano cuánto va a valer la primera palabra, o sea, la primera frase, así que no Por puedo las decir dudas, por no las es sí o dudas, sí. por las dudas, lo que hace Ruiz, y es lo correcto, lo declara del mismo tamaño de cadena. ¿Sí? Con el mismo n de cadena. Ahí está perfecta la solución. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Y pasamos al siguiente ítem del ejercicio. Kevin. No, Bueno, profe, sí se entiende. bueno, de 10, de 10, de 10. Alanis, Gonzalo está poniendo pulgar. Ayuda mucho eso, Gonzalo. Así que de 10, seguí haciéndolo. Bueno, seguimos. Ok, acá para que se logre comprender, necesitamos imprimir la segunda frase. Entonces, la segunda frase, como yo ya restringí que solamente se puede hacer un solo espacio por cada frase que se inicia nueva, y cada frase debe contener mínimo 2 letras, resaltando las características. Entonces, necesito, de mi parte, punto de vista, necesito contar desde el primer espacio que se realiza hasta el segundo espacio. En esos 2 espacios se va a encontrar la segunda frase. Para ello, yo utilicé un vector de tipo int, espacio que va a almacenar la posición en la que se encuentra el espacio almacenado dentro del string cat. Entonces va a empezar con un for, va a empezar a recorrer todo el string hasta que encuentre el primer espacio. Cuando cat i
sea igual a espacio, y j sea menor a 2, va a almacenar, en este caso, en la primera posición, que va a ser del vector espacio, va a almacenar la posición del primer espacio que se realiza dentro de la cadena cat. Eh, Acá, para que le entiendan, puse j menor a 2 también para que cumpla. A j lo inicia el c en 0. Entonces, al entrar en esta condición y al encontrar el primer espacio, j va a seguir valiendo 0. Al almacenar recién el primer valor de posición, que sería del espacio realizado en la variable cat, se va a almacenar en el vector espacio. En la siguiente línea hay aumento una posición al vector espacio, dado que el vector espacio posee un tamaño de 2, solamente va a poder almacenar 2 valores máximos. Bueno, entonces Entonces, el vector espacio en la primera posición, ¿sí? En la posición 0, va a almacenar la posición del primer espacio, y en la posición 1 va a almacenar la posición del segundo espacio. ¿Es así, Luis? exactamente. Eso es la parte que puede haber otra forma, pero yo lo realicé así para una menor complejidad. ¿Sí? Bueno, Otros se les puede ser más complejo hacer esto. Puede declarar bandera o algo, un tipo, no sé, otro tipo de variable que almacene la posición del primero y el segundo espacio, dado que entre el primer y el segundo espacio se va a encontrar la segunda palabra. perfecto. ¿Alguien estaba por opinar algo? Bueno, también podrías haber utilizado dos variables distintas, digamos, ¿sí? Principio y final, una cosa así, digamos, pero bueno, vos lo utilizaste con un vector y está bien. Sí, exactamente, sí, tenía pensado, primero empecé a hacer eso, pero se me complicó, no sabía cómo decirle a la otra variable que debía cambiar, o sea, sería un if, y directamente no decidí hacer eso y fui directamente por el vector que Ah, almacene. perfecto. Entonces, luego necesitamos, almaceno la segunda palabra en otro vector auxiliar, que se llama alm, le puse yo, ALM, que va a iniciar en la posición 0, acá, igual a 0. Entonces, va a ser así el recorrido. Para al, va a ser con el valor de i. Y para la cadena que almacena toda la frase completa, va a empezar con j. O sea que el for, lo único que va a cambiar va a ser el valor de j. Ahora sí, j va a empezar en espacio 0 más 1. ¿Por qué? Porque en espacio 0, lo único que va a almacenar ahí va a ser el valor del espacio que se encuentra en la cadena cat. O sea que si empezamos, pongo hola, espacio, ¿cómo estás? En la posición sería, diríamos nosotros 5, pero sería 4, dado que empieza de la posición 0. En la posición 4 va a haber un espacio. Y no necesito copiar yo el espacio, sino necesito copiar la segunda frase. Entonces le aumento 1 para que empiece a copiar de la primera letra, de la frase segunda en este caso. Entonces Bien, J va a llegar hasta espacio 1, entre comillas, o sea, una posición menos va a ser. Entonces, si se encuentra el primer espacio en la posición 4 y el otro espacio se encuentra en la posición 9, el vector va a empezar desde la posición 5 hasta 8 va a llegar, que es la que se encuentra la segunda frase. Es así que cada vez que almacene cumple esta condición, empieza a correr el for, va a empezar a copiar la palabra almacenar, la palabra, cada carácter en el vector auxiliar al, y al finalizar, o sea, copiar un primer carácter, en la siguiente línea aumento y más, para que cambie la posición del vector al. Recuerden que el vector auxiliar al tiene la misma extensión, o sea, de almacenamiento, de 40 posiciones que el vector cat, que sería, les almacenó la primera frase. ¿Alguna duda hasta ahí? chicos, ¿qué les parece? ¿Alguna aclaración? Seguimos entonces. Ok. Es así es donde, por finalizado, al recorrer el for desde el primer espacio
hasta el segundo espacio, se va a almacenar la segunda frase en al. Luego acá, por último, imprimo la variable, o sea, el tipo vector de tipo char, al, y se imprime la cadena. O sea, en el siguiente caso sería la segunda frase almacenada. Bien, No, puede ser un poquito complejo por el tema de los vectores, cómo se utiliza el for. Podría solucionar con otro tipo de variable, pero decidí hacerlo así. bien, 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 bien. Y bueno, ya la voy, que sería última frase, esa ya no la pude resolver, directamente lo puse como comentario para ver cómo lo puedo resolver. Bueno, entonces hagamos una cosa, ejecutalo y ponemos una frase que la va a elegir Leandro. Una frase que tenga 6 palabras más o menos. ¿Sí? Algo cortito. ¿Qué te parece, Leandro? Se nos fue Leandro. Bueno, a ver, ponete UTN, Facultad Regional La Rioja. Eso va a ser la frase de prueba. Ejecútalo. UTN, Facultad Región de La Rioja, toda completa. Sí, 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 sí. Bueno, fíjate. Dice frase ingresada en mayúscula UTN Facultad Regional La Rioja. Ahí corto. ¿De cuánto era el N? ¿De ¿Qué 50? pasó? 40, 30. Bueno, ¿Cómo especifica el ejercicio? facultad, cerralo y ejecútalo de vuelta, ponete facultad regional. Nada más. Voy a hacer cosas medias raras, digamos, ¿sí? UTN, facultad, pues. Facultad regional al menos, porque digamos, para que te corte la segunda Sí. letra. Ahí está. Bueno. Cantidad de sílabas ingresadas, cantidad de la ingresadas, ¿sí? Dice 4. Sí, pero hay un error. Bueno. No sé por qué. Debe tener que revisarlo. Cantidad de letras ingresadas sin espacio, 19, 1, 2, 3. ¿Cuántas son? A ver. Son 19 las letras de la... Son 19, las palabras. perfecto. De 10. Cantidad de letras A ingresadas son 3. Está perfecto. A facultad tiene 2 y regional Sí. tiene 1. Cantidad de palabras ingresadas que comienzan con S o 0. Cantidad de que empiezan con M, tampoco. La primera palabra pasada a un vector es... Ahí me equivoqué. No, pero te equivocaste vos, pero no se equivocó la máquina, digamos. Está bien, UTF No, la máquina dice no. ahí. Y la segunda palabra, ¿sí? Es facultad, ¿sí? Está bien. Hagamos ahora, ponete facultad, a ver, ponete, ejecútalo de vuelta y decir mi facultad Mendoza, ponete, por ejemplo. O mi facultad Saragasta, pone ahí. Para que salga una con S y otra con M, ¿no? Ahí está. Algo así. Dale. Entonces, con S1 y con M2. ¿Sí? Y después sigue de vuelta, digamos, el tema de la sílaba la. Pero bueno, eso justamente no lo explicaste vos. Así Sí, no que sé qué después... pasó, habré tocado algo, porque ejecuté el programa anteriormente y se está manteniendo en la misma cantidad, 7. Anteriormente también era 7. Habré tocado algo para que el Bueno, código salga defectuoso.
Acá estoy viendo que la A se imprime en arroba. ¿A qué se debe? Hay que ver, ¿sabes qué pasa? Es que capaz que tenés el problemita ese que yo te digo del terminador, ¿eh? Del terminador, podría Sí, ser. Sí, sí, ahora sí. estaba pensando, porque usted dijo, acá tenemos tres, ¿no es cierto? Cuatro frases. Pero si yo escribo dos, la segunda frase no va a terminar en un segundo espacio. Va a terminar en un carácter nulo. Así que habría que solucionar el código para ese tipo de Está ejercicio. bien, bueno, Solamente ingrese dos. pero yo creo que la idea ampliamente ya la desarrollaste, ¿sí? Ok, Quédate tranquilo y te agradezco, ¿sí? Así ok, que bueno, si querés, digamos, puedes dejar de compartir, ¿sí? Y ahora vamos, ¿sí? Ahora, un segundito, voy a compartir la pantalla mía, ¿sí? A ver, vamos a compartir pantalla, la pantalla 2, ¿sí? Acá tienen la guía, el ejercicio 2 dice, se desea almacenar una cadena de caracteres, N30, ¿sí? Y la cantidad de letras de la segunda palabra, promedios de vocales de la frase, y cantidad de palabras de más de 5 caracteres, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular la cantidad de letras de la segunda palabra? Con algo parecido con lo que hizo Ruiz, ¿no es cierto? ¿Qué sería? ¿Cómo sería? ¿Qué se debería hacer? Detectar el segundo espacio y el tercer espacio y hacer una resta, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver el código directamente, ¿sí? Profe, ¿no sería en el primer y el segundo espacio? Si es la segunda En palabra. el primero, sí, primero y segundo, sí, 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 es así, entre el primero y segundo espacio. Bien, ahí voy a abrir, ¿sí? Ahí hablo el ejercicio y comparto pantalla, un segundito, chicos. profe, ¿Sí? después podría mostrar o pasar el código del primer ejercicio para el tema de esto de la última palabra. Sí, sí, sí. Eso podemos hacer antes de pasar al siguiente, ¿sí? Ok, profe. Eh, un segundito. Ahora voy a compartir pantalla. El anteúltimo punto era, ¿no? El anteúltimo, sí. La última palabra, ¿no es cierto? Sí, Bueno, a ver cómo lo hice. Define una variable que se llama último espacio, que es del tipo entero, ¿sí? Y voy detectando los espacios, ¿sí? ¿Sí? Y voy guardando dónde queda el último espacio, ¿sí? Entonces, los recorro a todo el vector y pregunto, digamos, voy almacenando la posición del espacio. Cuando llego al último, ¿sí? Me va a quedar el valor, el último carácter que encontró con espacio, ¿se entiende? Yo recorro sí. el string, ¿no es cierto? Y voy almacenando, voy encontrando los espacios. Obviamente, cuando termino, voy a tener cargado en ult.esc la posición del último espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Después, la última palabra
empiezo desde el último espacio hasta que cadena I valga 0 y voy imprimiendo carácter a carácter esa cadena. ¿Se entiende? Profe, no entendí por qué I igual a 0. ¿Acá? No, arriba. ¿Sí? No entendí. O sea, yo lo que veo, que visualizo, es que empieza a recorrer desde la derecha a la izquierda, ¿cierto? Sí. Técnicamente, al encontrar el primer espacio, de mi punto de vista, yo pondría una bandera para que salga del for y deje ya de almacenar, ¿cómo se llama? Deje de almacenar I, porque, o sea, va a volver a ingresar, si tenemos dos espacios, va a quedar con el último espacio. O sea, No, mira, el tema así, vamos de vuelta. Este es un for que empieza desde n, ¿sí? Y lo hace en forma decremental. Tenemos un i menos menos, ¿sí? Entonces va desde derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, y encuentra el primer espacio. Cuando lo encuentra, lo graba y lo pone i igual a 0, ¿sabes para qué? Para que se bien, termine el sí, for, sí, lo compré, ya está. ¿sí? Entonces, va de izquierda de n hasta el espacio, lo encuentra, ¿sí? Y lo graba. Y después pone i igual a 0, ¿para qué? Para que no siga buscando más espacio, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? Un for que empieza desde el último espacio, ¿sí? Hasta el final. Y va preguntando si cadena i es distinto de 0, ¿sí? Si es distinto de 0, va imprimiendo carácter a carácter desde el último espacio hasta el final, ¿sí? Eso sería la forma de resolver, ¿sí? Bien. ¿Podemos pasar entonces al otro ejercicio? ¿Les parece? Y se logra comprender. ¿Alguna otra pregunta de los chicos? ¿Otra pregunta a ustedes? ¿Les quedó alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿A qué se debe, profe, que a veces al compilarlo y ejecutar el programa, o sea, el programa, ¿cómo se le puede decir? Como que em, burla en cierta forma, por Sí. decirlo, al carácter nulo, porque me pasó con varios condicionales que o sea, nada que ver la posición en la que se encontraba el carácter nulo y, por ejemplo, el carácter nulo se encontraba en la posición 7 e iniciaba carácter nulo y me daba posición 8 porque Mira, verifiqué. mira, me gustaría que me pases un código que lo burle, entre comillas, digamos, porque capaz que estás yendo por otro lugar y no te das cuenta. No debería ser así, ¿sí? Ok, se lo paso al programa para que lo vea. Sí, y decir, mira, hace algo raro en tal parte y con tal dato, con tal información de entrada, ¿no? Y después yo te doy una respuesta objetiva de eso, ¿no? Ok, profe, sí, porque hice un condicional que me cuente en qué posición se encontraba el carácter nulo y me empezó a contar desde dónde terminaba la frase hasta dónde finalizaba en este caso las Bueno, cadenas. lo que nos pasa ahora, y nos va a empezar a pasar, es que ya los caminos son varios y los programas no son tan sencillos, por lo tanto, digamos, se complejiza mucho más la programación y los resultados, así que vamos a tener que tener más atención en todo esto, ¿sí? Pero bueno, me decís y yo te doy una respuesta de por qué puede generar esa inconsistencia, ¿no? Pero generalmente son cuestiones ambiguas de programación. Bueno, vamos al ejercicio número 2, ¿sí? Se desea almacenar la cadena de caracteres, ¿sí? Y vamos a hacer el punto A, B y C. Cantidad de letras de la segunda palabra, promedio de las vocales de la frase, cantidad de palabras de más de 5 caracteres. Entonces,
acá defino cadena que tiene tiene n elementos y n es 30, ¿sí? Entonces, vamos en el main, dice, ingrese la frase, almacenamos cadena y la imprimimos, ¿sí? Como para saber qué fue lo que ingresamos, ¿sí? Y vamos a llamar a la función cant_seg, ¿sí? Que sería la cantidad de letras de la segunda palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cant_seg? ¿Sí? Hay una variable entera que se llama pri, ¿sí? Que va a ser el primer espacio. Seg, otra variable entero que es el segundo espacio, es lo que me corrigió uno de ustedes, digamos que tiene razón, digamos, era encontrar el primer espacio y segundo espacio, ¿sí? Ahí va a estar la segunda palabra. Después defino una variable k, que le inicializo en 0, y el cont, que vale 0 también. Entonces, voy desde 0 hasta antes de n, y pregunto, ¿sí? Esto le vamos a sacar, ¿sí? Porque este es el doble espacio, ¿sí? Y pregunto, si cadena i es igual a espacio, ¿sí? Entonces el primero es igual a i, ¿sí? Y después pongo i es igual a n. ¿Para qué pongo igual a n? ¿Sí? Pri es igual a ¿qué? A a posición. Para que salga del for, profe, igual a n. Perfecto, Esteban. ¿Sí? ¿Y para qué puse i igual a n? Porque como i va de 0 hasta menor a n, cuando i vale n se termina el for. El for lo único que quiere hacer es encontrar el primer espacio. Es para salir del for. Para salir del for. ¿Sí? Entonces, este for lo único que hace es encuentra el primer espacio. ¿Y qué es lo que hace este for? Este segundo for. ¿Sí? Dice for k es igual a primas 1. ¿Por qué larga de primas 1? Porque si no nos volvería a contar el primer espacio nuevamente y no Claro, necesitamos el primer. claro, entonces este no empieza desde 0 como la anterior. ¿Sí? Larga desde primas 1 porque va del espacio en adelante. ¿Sí? Y hasta n. Y hace lo mismo que ¿sí? Busca que cadena k es igual, cadena en la posición k sea igual a espacio. Entonces, cuando encuentra un espacio, dice seg es igual a la posición k y k es igual a n. Entonces acá, para ser coherente, vamos a poner seg es igual a posición del segundo espacio. ¿Sí? Y acá es esto que se pone para salir del for. ¿Sí? Porque ya encontré el primero y el segundo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Hago un for que vaya desde primas 1 hasta menor a seg. Imprimo cada uno de esos caracteres. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. De 10. De 10. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo podemos contar la cantidad de letras de la segunda palabra. ¿Sí? Bueno, acá lo que se hizo, ¿sí? Vamos desde pri hasta seg, ¿sí? Aparte de imprimir, fuimos
contándolo, ¿sí? A cada uno de esos valores. También podemos hecho la resta, pero en este caso se utiliza un contador que va contando la cantidad de caracteres impresos, por lo tanto después ponemos la cantidad de letras de la segunda palabra es tanto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cuál es el siguiente punto que vamos a hacer. ¿Sí? Promedio de las vocales de la frase. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for que va desde 0 hasta el... Y acá también hice trampa yo. ¿Qué significa esta instrucción? ¿Qué significa strlen? La longitud de la cadena, profe. Perfecto. Es la longitud del string. ¿Sí? Sería desde la 0, desde la posición 0 hasta que encuentro, digamos, el terminador. ¿Sí? Y lo que yo hago es, en ese for pregunto si en esa posición vale A o A mayúscula, E o E mayúscula, o I mayúscula, o C, o si no es U. Si es que sucede eso, pongo vocales más. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que la comparo? ¿Sí? Después que cuento las vocales, después cuento la cantidad de letras, o sea, la cantidad de elementos que valen entre 65 y 90, que sería de la A mayúscula hasta la Z mayúscula, ¿sí? O que valga más de 60 y menor de 123. Y yo las cuento, ¿sí? Entonces, ahí después hago la razón entre las vocales y letras, hago la división y establezco un promedio, ¿sí? Nada más que eso. Es manipulación de caracteres. Después, cantidad de palabras de más de 5 caracteres, ¿sí? ¿Cómo debería hacerlo? A ver, ideas. David, que no te escuché. Franco. Juan. Sebastián. ¿Cómo Profe, podríamos...? ¿usted dice de esa cantidad de palabras? Yo tengo una frase que tiene palabras. Las palabras están delimitadas por los espacios, ¿no es cierto, Cristian? Ajá. La idea es cuántas palabras de la frase tienen más de 5 caracteres. ¿Se entiende? Sí. Y no sé, yo pienso que podríamos poner un if Sí. que diga que palabra sea, sea mayor a 5, o sea, 5 caracteres. Y de ahí que haga un contador, después de que diga, por ejemplo, que sí hay una palabra con 5 caracteres, que haya un contador para que sepamos cuántas palabras hay dentro de esa frase, que sean más de 5 caracteres. Bueno. Bien. Bien. Ahí has mezclado un poco de lo que es caracteres con palabras, digamos, pero la idea es que vamos detectando las palabras y después o sea, vamos del inicio hasta un espacio y decimos, che, ¿cuánto mide? Mide tanto, ¿es mayor a 5? Si es que es mayor a 5, utilizamos un contador y vamos a la siguiente. Buscamos hasta el siguiente espacio y determinamos cuánto mide. Y después nos damos cuenta si es más de 5. Más o menos así es, Cristian, que lo tenés pensado. Sí, algo así, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver acá cómo lo podemos implementar. Lo podemos hacer con este
¿sí? Ponemos más de 5, ¿sí? Entonces, si la cadena, ¿sí? En la posición I, ¿sí? Es distinto de 0, o la cadena I más 1, a ver, la cadena I es distinto de espacio, o la cadena I más 1 es distinto de 0, incrementamos el num, ¿sí? ¿Qué significa? Que es una letra, digamos, ¿sí? Estamos contando caracteres de una cadena, ¿sí? Si la cadena, ¿sí? A ver, vamos de vuelta. Si no es, a ver, así, si no es fin de string, ¿cuál sería el fin de string? Esto, ¿sí? O si no es espacio, yo voy incrementando el valor de la cantidad de caracteres. El num significa que va a ir contando de qué longitud va a ser la palabra, ¿sí? En el caso que yo detecte un espacio o detecte el fin, ¿sí?, de la frase, y a su vez num sea mayor o igual a 6, entonces digo que num es igual a 0 y que el contador de L lo incremento. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la lógica? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Sí? Si es que la cadena es igual a espacio, encontré un espacio, o la cadena llegó al final, ¿sí?, porque es fin de string, y a su vez el contador que venía sumando de frases es menor o igual a 5, entonces los reseteo, ¿sí?, los reseteo al num, ¿sí?, y no incremento el cont L, porque el cont L significa, es el contador de palabras con más de 5 letras. O sea, siempre cuando encuentro un espacio, reseteo num, porque empiezo a contar de vuelta. Y si es que es mayor o igual a 6, aumento el contador de palabras de más, ¿sí? Y si es menor o igual a 5, no hago eso. ¿Se entiende? El número de palabras de más de 5 caracteres es justamente este contador que únicamente cuenta cuando encuentro un espacio y cuando el número, el contador, digamos, es mayor o igual a 6. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. De 10. De 10 entonces. Vamos a ver otro ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Vamos a bajar un poquito. Dice, crear un arreglo de cadena de caracteres, ingresar la frase y controlar que no sobrepase la cantidad del arreglo. La frase termina con punto. A todo esto lo vamos a reducir a un get, nada más, y un arreglo de 50 caracteres, ¿sí? Al finalizar la frase, imprimir la cantidad de caracteres. ¿Con qué lo puedo contar la cantidad de caracteres? Con todas las instrucciones, los pedazos de código que hicimos anteriormente, ¿sí? Imprimir la frase en el orden ingresado y luego en el orden invertido. ¿Cómo podríamos hacer eso? El invertido, profe, corriendo el for desde adelante para atrás, digamos.
Está bien, pero una cosa, Esteban, que yo le agregaría es que encontraría el terminador. ¿Sí? O Sí, sea, sí, sí. no tiene sentido de que empieces desde n hasta 0, porque desde n hasta el terminador hay basura. ¿Estamos? Claro, podríamos usar la función justamente strlen, desde strlen hasta 0. Perfecto. Compro esa implementación de 10. ¿Sí? De 10. ¿Sí? Bien. Acá dice, realiza la codificación primero solo en la función main, o sea, digamos, sin funciones, y luego implementa el mismo programa empleando las funciones definidas fleer, fimprimir, fimprimir2, y utilizar las funciones de bibliotecas gets y strlen. ¿Sí? Yo creo que este es sencillo, ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? Así que se los dejo al 3, digamos, para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Me gustaría verlo al 4, que no es difícil, pero bueno, vamos a ver si nos acordamos de cómo utilizar la sentencia case. ¿Cuál era la sentencia case? ¿Qué nos permitía? ¿Se acuerdan? El switch case. Poder hacer condicionales con muchos valores, cuando tenemos mucho. Que tenga que hacer una pregunta como un condicional, digamos, de más de 2 caminos, ¿no es cierto? Claro. Bien. Eso nos ayudaba para hacer menú y otras cosas. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver ahora cómo lo implementamos. ¿Sí? Entonces denme un tiempo. Vamos a abrir el otro proyecto. Bien. Entonces, ahí comparto de vuelta. ¿Sí? Vamos desde el comienzo. ¿Sí? La idea es ingresar una fecha, ¿sí? Por ejemplo, 30 del 03 del 2021, y escribirlo en formato escrito, digamos, no con números, sino con el número de mes, ¿sí? Y el número de día. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sí? Tenemos, ¿sí? La función principal, a ver, lo leemos de vuelta. Dice, realizar un programa que solicite el ingreso de la fecha en formato dd/mm/4a, o sea, día, mes, año, ¿sí? Y expresar la fecha en formato texto. Es decir, donde dd hay que poner el día tanto, significa el mes, y los 4 dígitos de A es del año. Entonces, es un poquito largo, pero no es difícil. Vamos a ver cómo se podría hacer. ¿Sí? Empecemos con el día. ¿Sí? En el caso, ¿sí? Acá vamos a poner día. ¿Sí? En el caso de que date sea igual a 0, ¿sí? Y date entre corchetes, ¿sí? Es igual, vamos a poner acá, ¿sí? Bien. Acá vamos a ir armando, ¿sí? Si yo tengo que empieza con 1, ¿sí? Vamos a decir, ¿sí?
Si empieza con 1 y el siguiente, date 1, o sea, sería el segundo carácter, es mayor a 53, le vamos a decir que es 10. El carácter 53, ¿sí? En la tabla ASCII, ¿cuál es? A ver, yo voy a machetear acá en la tabla ASCII. El 53 es el 5, ¿sí? O sea, si es del 15 en adelante, significa que es 16, 17, 18, 19. ¿Sí? Entonces, si es mayor al 15, yo lo voy a empezar con 10. Si no, ¿sí? Voy a poner acá, ¿sí? Si es 0, lo voy a llamar 10. Si la segunda cifra es 1, lo voy a llamar 11. Si es el 2, lo voy a llamar 12. Si es el 3, lo voy a llamar 13. Si es el 4, 14. Si es el 5, 15. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Si yo tengo que el valor es 2, ¿sí? Y es, ¿sí? Entonces va a empezar con 20. O sea, sí. Acá pregunta si del 4 es distinto de 48. El 48 es el 0. ¿Sí? Entonces, cuando estoy en los días que comienzan con la decena el 2, si es distinto de 48, empiezo con 20, o sea, 21, 22, 23, 24 hasta 29. Y si es igual a 48, pongo 20. ¿Sí? En el caso de que sea 3, pongo 30. ¿Sí? Y así voy armando, ¿sí? Voy armando la fecha, el día, el mes y el año, ¿sí? Acá, si el date entre corchetes 1, si vale comillas 1, le pongo 1, si es 2, 2, si es 3, 3, si es 4, 4, si es 5, 5, 6, 7, ¿sí? Y lo voy concatenando. ¿Qué significa strcat? Lo que vieron en el teórico, chicos. Concatenación de Concatenar. cadena, profe. Sí. Bien. Yo en lo numérico decía A es igual a B más C. Pero yo cuando hago la concatenación, digamos, ¿sí? Lo tengo que hacer con el strcat. ¿Sí? Todo este código que lo vamos a hacer con switch, ¿sí? Con switch case, ¿sí? Ese es para el día. Después pasamos al mes, ¿sí? Si digamos, si es el 10 es octubre, ¿sí? Acá preguntamos, digamos, si comienza, a ver, si date 3 es igual a 49. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el date 3, ¿cuál es? Es la primera, es la decena del mes. O sea, a ver, si la primera decena del mes es igual a 49, ¿cuál es 49 en ASCII? Es el número 1. Acá podría haber puesto así, para que sea más fácil. ¿Sí? Si la decena de la fecha, digamos, es 1, entonces digo, si el siguiente valor es 0, o sea, si es 1, 0, es octubre. Si es 1, 1, o sea, el 11 es noviembre. Si es el 1, 2, es diciembre. Y si no,
Si no, me fijo únicamente en la unidad y pongo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿sí? Ya octubre no, porque ya sería 1-0. ¿Estamos? Sí, profe. Y después para el año, ¿sí? Si el año, digamos, la posición 6 sería, digamos, la parte del 1000. Si empieza con 1, le vamos a poner 1000. Si es con 2, 2000. Si es con 3, 3000. Si es con 4, 4000. Y así sucesivamente, ¿sí? Después la posición 7 del date, ¿sí? Si es 1, le decís 100. Si es 2, es 200. Si es 3, 300. Si es 4, 400. Si es 5, 500. Y Profe, así. perdón, ¿qué quedó en la posición 5, digamos, de date? En la posición 5 es la barra, ¿sí? Ah, claro, sí, sí. Vos tenés la posición 3, Esteban, y vos tenés día a día, barra, ahí lo perdiste, digamos, ¿sí? Que sería la posición real, digamos, 2, ¿sí? Después el mes, barra, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, Sí, 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 sí entendí, profe. y lo vamos armando y se va concatenando esto, ¿sí? Y vamos armando la fecha, o sea, de una fecha numérica, después va a ser una fecha escrita, como la escribimos nosotros, ¿sí? Es largo, pero no es difícil, ¿sí? Yo le explico la idea, ¿sí? Esta codificación en 400 líneas más o menos lo resuelve, pero digamos, hay muchas, todo es digamos, como trabajoso nada más, ¿sí? Pero ¿qué es lo que practicamos mucho? Vamos concatenando, a la fecha le vamos agregando los nuevos aditamentos, ¿sí? Bien, a ver qué más tenemos, ¿sí? Bueno, y acá el 5, ¿sí? Les pregunto, ustedes seguramente me van a responder, y después nos ponemos de acuerdo cómo hacer. Ingresar 2 palabras, ¿sí? Que le podemos, ¿sí? Con la función get, y a través de la función mychar indica cuál de las 2 palabras se encuentra antes en el diccionario, o si son idénticos, ¿sí? Comparando los strings carácter a carácter. Convertir todas mayúsculas o minúsculas a través de las funciones librerías. Ahí está mal escrito, es to upper o to lower. Ah, no, está bien. ¿Sí? Y contar las vocales con la instrucción de librería isVowel, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos entonces a esto? ¿Cómo podríamos comparar cuál está antes en el diccionario y todo eso? ¿Qué les parece? Comparando la primera y el segundo carácter de cada frase, cada palabra. La misma posición sería la misma posición de cada una de las palabras. ¿Cómo? Tendría que comparar la misma posición de las 2 palabras. O sea, comparo la primera, ¿sí? Si son iguales, ¿qué pasa? Me fijo en la segunda. Si son iguales, sigo. Y si una es más chica, ya directamente cancelo y declaro cuál es la menor, cuál es la que está antes en el diccionario. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Jesús? ¿O querés que te lo Estaba explique? siguiendo otra lógica yo, pero bueno. No, Cuando- pero es totalmente respetable. ¿Cómo lo harías vos, Jesús? No, o sea, yo estaba
preguntando por la primera y la segunda, haciendo referencia, sería un poco más complejo el código, así que sería mejor como lo explica usted. Vamos, es como podríamos hacer en la vida real. Comparamos letra a letra, ¿sí? Y si es igual, seguimos comparando, pero en el momento de que uno sea más chica que el otro, ahí cortamos el código, ¿sí? A ver, yo creo que tengo ahí un código y ya les voy a mostrar cómo podría ser. ¿Sí? Un segundito. Y abro el ejercicio 5. Ahí se ve mejor. Sí. Ahí se ve. Bueno. Bueno. Ingresamos las palabras, ¿sí? Vos tenés acá palabra 1 y palabra 2, ¿sí? Y vamos a ir desde el principio, desde 0 hasta la longitud de las palabras, ¿sí? A ver cómo había hecho yo esto. ¿No le falta la carga, profe, a las palabras? Sí, Sí, vi sí, una acá. sola carga, ¿no? Ah, ahí La No, está, es ahí segunda, está. Es la que otra. acá tenemos, a ver, vamos a empezar acá. Tengo palabras, ¿sí? Que la defino de 50 caracteres. Sí, acá no, es que abrí otro ejercicio, está mal. Bueno, a ver. No, este no es el ejercicio. A ver. Sí, es el ejercicio, pero está hecho Sí, de pues se otra parece forma. mucho, profe. Sí, no, es el ejercicio, pero ¿sabes qué? Es como la primera palabra y segunda palabra que la comparo, ¿sí? Es. Voy a hacer con la pizarra, les voy a explicar, digamos, cómo sería la idea, ¿sí? Un segundito, ¿sí? Una propuesta, ¿no? Vamos a utilizar un poquito lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a escribir acá abajo, ¿sí? Vamos a tener dos cuestiones. Acá vamos a poner electrónica. Vamos a poner sin acento para que no se nos compliquen las cosas. Y eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Sí? Deberíamos ir, ¿sí? Comparando, ¿sí? Este sería así, palabra 1. Uy, escribí mal. Palabra 1 y este sería palabra 2. Disculpe, profe, ¿qué está compartiendo algo? Disculpen. No compartí nada. Ahí está, ¿ahí lo ven? Sí. Ah, bien. Bueno, entonces yo tengo acá palabra 1, ¿sí? Este sería una variable. Y después tengo palabra 2, que sería otro string, ¿cierto? Entonces yo lo que debería hacer
es ir comparando, digamos. Comparo acá, como es empate, sigo comparando. Si yo hubiera puesto acá, qué sé yo, torre y pizza, comparo estos dos, ¿qué me dice? No son iguales. P está, claro, P es menor que T, entonces digo pizza está antes que torre. ¿Sí? O al revés, ¿sí? Pero el tema es así. Yo apenas encuentre, si tengo iguales, sigo comparando las siguientes letras, ¿sí? Los siguientes caracteres. Pero apenas tengo una diferencia, ya digo cuáles llego antes. Disculpa. ¿Estamos, chicos? Disculpen. Sí, claro, lo Entonces, va comparando con... Tiene que pasarlo todo a mayúscula para que sea más fácil el código. claro, exactamente. También eso. Capaz que, por ejemplo, pongo, me dice que como este es con mayúscula y este es con minúscula, capaz que salga algo raro. Lo primero que hay que hacer es pasarlo a mayúscula todo. Que diga así, electrónica. ¿Sí? Y eléctrica. Bien. Entonces vamos comparando. Si uno es mayor o menor que otro, la respuesta sale inmediatamente. Y si es igual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al siguiente carácter. ¿Sí? Ya hice la E, ya hago la E. Esto empatan en la E. ¿Sí? Empatan en la C, empatan en la T, empatan en la R. Y acá tengo la O y la I. ¿Cuál es menor? La I. Ahí, Entonces pongo que este es la menor. Pero como yo no puedo no quiero compararlo directamente, lo voy comparando carácter a carácter. ¿Sí? Si es igual, ¿qué tengo que hacer? Ir al siguiente. ¿Sí? Ir al siguiente. Entonces, un poco de eso se trata. ¿Se entiende ahora cuál sería la lógica? sí. Bueno, entonces, vamos. Me gustaría, para la próxima clase, ¿sí? Y ya ver cómo ustedes conocen mi mail, es que del 1 al 5 lo traigan resuelto, ¿sí? Si no le sale algún punto, como no te salió a vos, Ruiz, no hay ningún problema. El tema es que no vengan sin nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir avanzando, ¿sí? Vamos a seguir avanzando y le van a quedar muchas dudas. Yo les voy a insistir muchísimo en la práctica, ¿sí? Así que nos pongamos como meta para la próxima clase hacer desde el 1 hasta el 5. Si no les sale un ejercicio completo, no importa, pero lo que sí quiero que intenten, ¿sí? Porque, digamos, la materia esta lleva bastante tiempo, pero si es que lo invertimos el tiempo en hacer los ejercicios, después va a ser más fácil rendir. ¿Estamos? Con la carpeta completa. Así que bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, Solamente, por mi parte no. Bueno, entonces estamos profe, en... Sí, solamente el ejercicio 1 no se utiliza la biblioteca de cadena. lo que yo querría, Kevin, es que hasta fíjate, el 1, el 2, ¿sí? El 1 y el 2 no utilices funciones cadena. Y de ahí en adelante sí. Bueno, ¿Sí?
Y obviamente durante la semana, si tienen alguna duda, como vos, Jesús, que me querés mandar el código ese que hace cosas raras, que no tenés una explicación, envíame el código y envíame la frase de prueba que vos utilizaste, ¿sí? Ok, profe, no hay problema, gracias. Bueno, chicos, estamos en tiempo, falta un minuto. Que pasen felices Pascuas a todos. Profe, disculpa. Sí. Nosotros lo tenemos que resolver, pero no hace falta que se lo mandemos al mail, ¿no? No, a mí me gustaría que ya vamos a ver cómo nos organizamos, pero la próxima clase es como no lo envíen al mail, por si las dudas le quedan algo pendiente, ¿sí? Después me van a enviar al mail cuando ya esté la unidad completa, con la guía de trabajo práctico completa, Joana, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Si alguno quiere compartir, mira, me parece excelente lo que hizo Ruiz hoy. Si alguno quiere seguir participando porque se valora bien esto, la próxima clase quiere mostrar parte del ejercicio, cómo lo resolvió, va a ser totalmente bien valorado. Ya tiene un poroto más, Ruiz, digamos, de nota conceptual. Así que bueno, los invito a todos que hagan lo mismo, porque lo puedo llamar a cualquiera a la próxima clase. Es un poco una presión, pero también una motivación, ¿sí? Así que bueno, chicos, estamos en contacto, ¿sí? Bien, Que profe, pasen, buen fin de que semana. pasen felices Pascuas. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Bien.